entre ellos Carlos Arce, que es senador nacional de la Innovación Federal. Doctor, somos Silvia, Marcelo, Laureano, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Silvia, Marcelo, Laureano, sí, un placer estar con ustedes y con la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, me gustaría conocer su opinión de lo que escuchó ayer del presidente Milei. Sí, ayer estuvo Misiones representadas por Innovación Federal porque estuvieron los 4 diputados nacionales más los 2 senadores que fuimos invitados. Para nosotros es un acto institucional muy importante como para presenciarlo, que nada menos como vos decías, que es la primera vez en la historia, lo dijo el mismo presidente, que ocupando el cargo presentan presupuesto nacional, o sea, la proyección del 2025. Y también es muy importante porque veníamos de la prórroga del presupuesto del 2022 y bueno, había algunas dudas que teníamos con la aprobación del presupuesto. El presidente, creo que no hubo muchas sorpresas en cuanto a lo que diariamente escuchamos de lo que dice el presidente. El presupuesto apunta a alcanzar el equilibrio fiscal a toda costa. Y uno de los mayores, digamos, de lo que más importante le dio es bajar el gasto público, que así la macroeconomía puede alcanzar los recursos. Con esto busca llegar al equilibrio fiscal, ¿no es cierto?, que tanto está, porque habló que al no lograr el equilibrio fiscal tenemos 2 consecuencias, que es créditos, préstamos, y lo otro es la emisión de dinero. Entonces eso generó en todos estos años una inflación importante que nos hace daño a todo esto, ¿no es cierto? Entonces por eso es que yo te diría, el eje central del discurso que nosotros lo escuchamos pasó por eso, pero más habló de recorte de gastos que, digamos, que generar una recaudación en cuanto a metodología. Sí es cierto que habló también de aumentar el PBI, de aumentar la recaudación normal, todo ese tipo de recursos que tenemos, que prácticamente habló un superávit comercial para los años que vienen, una baja en la inflación. Bueno, ojalá todos juntos podemos lograrlo, porque si el presidente tiene esa intención, que es deber de todos el arco político a lograr. El problema es que el recorte de gasto, Misiones puede ser, digamos, proyectada como ejemplo, que ha logrado el equilibrio fiscal de hace 20 años, con la diferencia de que no tuvo, a través del gradualismo de Misiones, cuando asumió este gobierno, nosotros veíamos 2 presupuestos provinciales y en dólares hace 20 años. Y el hecho de ir año a año, digamos, recortando gastos, hizo que esto se logre con el tiempo. Por eso es importante que usar como ejemplo Misiones. Él hablaba de las provincias deficitarias. Fíjate vos que el gobernador de Santa Fe, Puyaro, para achicar gastos ya firmó un decreto de elevar la edad jubilatoria para evitar el déficit de la caja jubilatoria. Es decir, los gobernadores están preocupados más que el presidente le pide que para llegar al 25 de PBI del gasto de gasto necesita 60.000 millones de dólares que recorten las provincias. Eso Misiones lo viene haciendo hace mucho tiempo, por eso es un ejemplo de lo que nosotros tenemos. Igual nosotros no nos desentendemos, y lo fundamental en esto, el lugar donde realizó el discurso el presidente del Congreso de la Nación, como debe ser. Entonces es un deber
de todos los legisladores nacionales, cuando vamos a tener un proyecto de ley, ver también cuál es el recurso que podemos tener para hacer proyecto de ley. Si hay posibilidad de un recurso, si no hay posibilidad de recurso, porque el presidente fue muy claro, lo va a vetar. Entonces, es como que una gestión que no va a llegar por más puerto, y no, por más que nosotros salgamos, publicamos que hicimos tal ley, pero al final un decreto lo veta y quedamos en la nada. Por eso hoy tenemos que repensar los legisladores en tener proyectos de ley con financiamientos de los recursos que podemos disponer, o indicarle incluso al Poder Ejecutivo dónde pueden estar los recursos, por lo menos este año. Ojalá que el año que viene, con el superávit fiscal proyectado, se pueda hacer más. No sé si me están escuchando. Sí, perfecto. Queríamos saber, analizando todo esto, sí. ¿Qué puede perjudicar a la provincia de Misiones? ¿Qué puntos analizan ustedes que puedan ser algo negativo para Misiones respecto a los fondos? La reforma del año 94 venimos siendo injustos con la coparticipación, eso lo dicen todos los gobernadores. Entonces, el problema es que siempre, a veces, justos pagan por pecadores. Entienden que nosotros tenemos un equilibrio fiscal, no emitimos deuda, y esto hace, fíjense que el último presupuesto fue ínfimo, el pago de la deuda, aprobado por la legislatura y reglamentado por el gobernador de nuestra provincia. Sí es cierto que analizando el presupuesto no toca el FED, por ejemplo, que gracias a una ley, el Fondo Especial del Tabaco, sigue estando en una condición esta presupuestaria, digamos, y el pago automático a los productores tabacaleros, eso no tocó. Otra cosa es que había eliminado en el DNU el pago de los anticipos a las provincias por las cajas tradicionales no transferidas, y eso ahora lo agrega, pero hay que hacer una salvedad. Agregan los convenios a partir del año 2021. Exacto. Y según mi consulta, no hay ninguna provincia que ya tenga un convenio firmado con el gobierno a partir del 2021. Claro. Nosotros tenemos pendiente 19, 20 todavía, y nos faltaría. Entonces eso habrá que ver cómo podemos hacer para que el gobierno empiece a reconocer también lo anterior. Es difícil que un gobierno pague la deuda de otro gobierno anterior. Sí, entonces, sí, es cierto. Claro, eso es complicado, pero nosotros vamos a seguir insistiendo. Ahora, Carlitos... Lo que sí, en un momento, en materia de obra pública, la reducción, hay errores por ahí del Estado, que con el Ministerio de Economía, que se comprometieron a corregir. En un momento hablaban de avanzar todas las obras por el 85% de ejecución. Esto todavía no se realizó, no se hizo en la mayoría de las provincias. Entonces, bueno, este presupuesto habría que corregir los errores de informaciones cruzadas para que estas obras, nosotros que tenemos obras nacionales pendientes, tanto viales como edilicias escolares principalmente, de seguridad, faltaría con un porcentaje del presupuesto. Estamos hablando de obras nacionales, decir, que el gobierno nacional las inicia, las ejecuta, y que todavía estamos pendientes de su finalización. Así es. Carlitos, aprovecho porque Coco Zampaca, un amigo que creo en común, nos está preguntando, porque se quedó con una historia que nosotros lo charlamos en privado, pero que ahora nos pregunta si es posible saber qué va a pasar con la famosa ley Nicolás, de la que estuvimos charlando también la ley Nicolás. Con la es mamá. Una ley que habla de cambiar un poco la metodología de la mala praxis. Yo quiero ser muy digamos, no son equitativo con lo que es la profesión médica y con que es la bioseguridad del paciente. Entonces, hemos consultado
a diferentes asociaciones. Yo estuve charlando con mi profesor de bioética, que le hice un curso de bioética hace muchos años, que estuve comentando. Estoy consultando con la gente de trinchera también, que tiene que ver con el director del hospital del Parque de la Salud de nuestra ciudad. Derivé al Colegio Médico de la Provincia de Misiones del sector jurídico a ver qué nos opina, porque realmente uno quiere tener una ley que proteja la seguridad del paciente, pero también hay que ser equitativo con respecto a la práctica médica. La medicina no asegura resultados, Laureano, asegura métodos, y eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. Lamentablemente, ningún médico puede asegurar resultados, y si lo hace, no está haciendo bien las cosas. Lo que tiene que asegurar una práctica en salud, no solo médico, es que realice los mecanismos que lleven a buen resultado, pero eso es importante. Estamos consultando, seguramente esta semana, no, la semana que viene nos reuniremos en la comisión. Yo ya mandé mis asesores con esto porque hay otras leyes también, pero estamos preocupados porque ya tienen media sanción la ley y esta, pero creo que en ese aspecto hay que ser muy equilibrado entre la bioseguridad del paciente y la praxis médica, ¿no es cierto? Correcto. Porque todos nos podemos equivocar, lo importante que esa equivocación en la práctica médica sea digamos, informada al paciente qué es lo que pasó. Y el problema que tenemos es el problema que tenemos en otras prácticas. Es uno de los puntos que la ley Nicolás también es la lentitud de la justicia en tener un fallo judicial, ¿no es cierto? Así es. Esto es importante también, que eso hay que trasladar a la justicia, de que, digamos, si hay una reiteración de la mala praxis con el mismo mecanismo, bueno, yo creo que ahí tiene que acelerar mucho más la justicia. O sea, si el mismo profesional de la salud comete el mismo error con el tiempo, yo creo que ahí sí esto es algo que hay que acelerar y bastante, que en eso coincido totalmente, pero bueno, estoy pidiendo la opinión de la gente que más sabe de todo esto, para que cuando reunamos la Comisión de Salud tengamos la información para llevarla al recinto. Doctor, gracias por habernos atendido, muy amable. No, por favor, que tengan unas buenas tardes. Igualmente, hasta Saludos, pronto. Silvia y Hasta chau, luego, chau, doctor. Chao, chao. Nos vemos. Carlos Arce, senador nacional, que ayer estuvo en la presentación del presupuesto por parte de Javier Milei. Primera plana. Sí. Se Incluso le enfocó muchas veces. son de los primeros en ir a saludar al presidente cuando termina el discurso. A ver, ¿qué dice? Que el presupuesto, hay coincidencia en que hay que tratar de llegar a déficit cero. Dice que en la mayoría de las cuestiones están de acuerdo. Pondera que Milei haya ido al Congreso y enciende una luz amarilla, diría yo, no es roja, respecto al tema coparticipación, que es un tema que no se va a resolver con el presupuesto. De hecho, en el informe que ahora vamos a charlar, quédense porque después de la pausa vamos a profundizar esto, Misiones quedaría el año que viene como la provincia que menos coparticipación va a recibir en todo el nordeste argentino, ¿no? Para que vean lo injusto que son las cosas. Y advierte Arce que hay que modificar el punto donde habla del pago de la deuda de ANSES, porque ahora el presidente dice: vamos a reconocer los convenios y las deudas que estén firmadas, acordadas a partir de 2021. Y resulta que Misiones no le pagaron ni 19 ni 20. Entonces pareciera como que eso va a quedar en un limbo y Dios te lo pague. En definitiva, ese es un punto que sí, ellos quieren ver